Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Romero Alejo, A la orden. licenciado, ¿verdad? Bienvenido sea usted. Le damos la bienvenida a nombre del Comité de Participación Ciudadana y de este Comité de Selección para el digno cargo de Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. De nueva cuenta agradecemos atender a la convocatoria y ser parte de este evento histórico para Baja California. Asimismo, vamos a iniciar con la presentación de todos los miembros de este Comité de Selección por cada uno de ellos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Gracias. Bienvenido, licenciado, gracias por animarte a participar y estar aquí tratando de llegar a ser el secretario técnico que tanto requiere el Sistema Estatal Anticorrupción. Mi nombre es Edgardo Silva, soy miembro honorífico del Comité de Participación Ciudadana. Mucho gusto. Carlos, buenas tardes, mucho gusto saludarte. Mi nombre es Jorge Topete, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, al contrario. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por atender la convocatoria del Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión de Selección. Un servidor, Daniel Sotelo. Mucho gusto, gracias. Licenciado Carlos, buenas tardes. David Álvarez García, a tus órdenes, bienvenido a esta sesión. Gracias. Licenciado Carlos, bienvenido el licenciado Parral. Mucho gusto. Licenciada Rosa Martínez Esquivel, Secretaria Técnica por parte de la Ciudad de Tijuana. Mucho gusto. Le explico la dinámica. Son 15 Gracias. minutos para su exposición sobre el tema que desee usted ahondar, como puede ser el tema que ya nos explica también en su exposición de motivos por los cuales usted se considera apto para el cargo de técnico de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Después vamos a tener 30 minutos para la ronda de preguntas y respuestas por parte del Comité de Selección. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a tomar el tiempo. ¿Listo? Iniciamos. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Honorables integrantes de la Comisión de Selección. Lo que me trae aquí, pues es de externar mi interés de participar en este proceso de selección, por considerar reunir los requisitos, las exigencias y las capacidades que exige el cargo de secretario técnico. Soy profesionista, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho Mexicali, con un grado de maestría por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la maestría de Derecho Corporativo Internacional. Me respaldan 22 años de servicio profesional en el servicio público, en diferentes instancias de gobierno, siendo esas el Ayuntamiento de Mexicali, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, hoy Instituto Estatal Electoral, en lo que fuera la Contraloría o el órgano interno del instituto. Asimismo, en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales con el carácter de coordinador de asuntos jurídicos, y últimamente en el Ayuntamiento de Mexicali con el carácter del jefe de departamento jurídico. Dentro del servicio público, bueno, sería absurdo no estar consciente de la problemática que representa la corrupción y las faltas administrativas. Es un dolor de cabeza, es ahorita el tema que a todo mundo le preocupa y que requiere una atención inmediata. O sea, ya no se trata de valerse de los mecanismos que ya existen y que no han desgraciadamente dado el resultado que la sociedad exige, ¿no? Independientemente de las autoridades jurisdiccionales que en su momento, al revisar los procedimientos, cuando un servidor público se ve obligado o se ve con la oportunidad de combatir estas determinaciones, bueno, pues el criterio a veces resulta absurdo y echa abajo toda la intención o todo lo que el espíritu de la ley contenía, yéndose por el lado de cuestiones meramente procedimentales y dejando impune el hecho aun y cuando el mismo servidor público lo hubiera aceptado. Y entonces ahorita mi interés estriba en participar en este sistema que a mi juicio reúne las condiciones para poder hacer frente realmente a este problema.
no solamente desde el punto de vista de los procedimientos combativos que se establecen, sino el lado que no ha sido atendido debidamente por ninguna autoridad o ningún órgano de control en cuanto al aspecto preventivo. Y muy en particular la participación que se le da a la ciudadanía de poder intervenir dentro de este sistema, aportando ideas, aportando medidas que pueden llegar a contribuir a atender este problema, ¿no? Estoy consciente de las exigencias que amerita el cargo de secretario técnico. Es si no la cabeza, si es el operador principal o el ejecutor principal, en cuya persona recaerá la mayor de las responsabilidades para poder lograr la consolidación del sistema, puesto que de él dependerá aportar los elementos técnicos a los integrantes del comité coordinador, inclusive también en coordinación con el propio comité de participación ciudadana, y lo que sería propiamente el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. Es mucha la carga de trabajo que viene. Soy una persona de retos, me gusta lo novedoso, me gusta trabajar, creo que puede respaldarme el servicio público en el que me he desempeñado, me gusta buscar, me gusta estudiar, me gusta aportar algo nuevo, no me gusta quedarme esperando a que alguien me solucione el problema, ¿no? Para eso te pagan, para proporcionar soluciones, para aportar algo, ¿no? No estarte a la expectativa de cómo lo hace el otro para poder hacerlo tú, como en este caso pudiera llegar a presentarse, ¿no? O sea, es un sistema que se establece a nivel nacional donde el propio sistema va a funcionar conforme sus propias normas, sus propias ideas, pero aquí localmente se tiene que trabajar con lo suyo. O sea, sería absurdo esperar a cómo empieza a trabajar el sistema a nivel nacional para poder empezar a trabajarlo aquí a nivel local, cuando la misma ley ya te da las bases jurídicas o los elementos para poder realizarlo, ¿no? Dentro de lo que sería las propuestas para poder empezar a trabajar ya como secretario técnico, debo primeramente conocer la normatividad y detectar las deficiencias o los puntos que pudieran no estar cubiertos en la legislación para poder proponer oportunamente los cambios que el mismo sistema llegara a exigir. Como toda ley tiene sus pros y sus contras, ¿no? No pudiéramos pensar que se trata de una ley perfecta, tiene sus deficiencias. Como abogado he tenido la oportunidad de tener la facilidad de investigar y poder detectar aquellas fallas, aquellas inconsistencias o aquellas deficiencias que pudiera representar en un momento dado el marco jurídico. Como litigante, como parte del área jurídica, pues conozco, ¿no?, por qué lado se puede llegar a ir un abogado, de qué lado se puede aprovechar para efectos de echarte abajo un procedimiento. Entonces, yo lo que pudiera aportar dentro de mi experiencia sería revisar minuciosamente el marco jurídico y proponer aquellas cuestiones que deban de ser solventadas o que puedan ser modificadas para efecto de evitar este tipo de problemas. Entre otras de las cosas que propondría sería la elaboración de normas internas de funcionamiento. La ley te da las bases, pero no te da las normas específicas que van a regir tu actuar, tu funcionamiento. Entre otras de las deficiencias que trae la ley, o sea, te deja prácticamente para que tú determines o el comité coordinador determine la estructura que va a tener la Secretaría Técnica.
Entonces sería también trabajar en ese aspecto, no crear o proponer la estructura que pudiera llegar a satisfacer o a cubrir todos los puntos que la misma ley te establece que debas de realizar. Son muchas las inquietudes que me traen aquí, digo, como parte integrante de la sociedad. Yo también de repente me siento impotente al enterarte de lo que pasa diariamente, ¿no? A través de lo que te enteras a través de las noticias, los medios de comunicación, de las mismas redes sociales, donde ya se refleja un hartazgo, ya no creen en el servidor público. También hay una cuestión aquí que debería de considerarse, de que no todo el servidor público es malo, ¿verdad? A veces lo que genera los problemas en el sector público es la falta de supervisión, la falta del otorgamiento de atribuciones específicas al servidor público, ¿no? De repente vemos que están involucrados en muchas cosas, no obstante que no es su perfil. Otro de los aspectos es la cuestión de la vocación, no cualquiera puede llegar a desempeñar un cargo público. O sea, no se trata de que porque me caes bien, o sea, te voy a dar la oportunidad, ok, se puede entender, ¿no?, que le des la oportunidad, pero llegas a un lugar donde estás obligado a cumplir con un marco jurídico. Para algo se crean las instituciones, y no es a capricho del servidor público del que lo quiera hacer o de como se me ocurre, no, es como el mismo marco jurídico te ordena a que se hagan las cosas. Entonces yo creo que ahí es en parte lo que permite que se generen los actos de corrupción, el tener compadrazgos, el tener amiguismos, el tener alguien que te puede echar la mano, o aprovecharse de alguien que no sepa o que definitivamente no sabe cumplir con su función. Y esa parte es la que considero que no ha sido debidamente atendida. Si a un servidor público se le supervisa, se le especifican cuáles son las atribuciones que debe tener, cuál es el perfil, y sobre todo, cuál es la vocación que debe tener para llegar a ocupar un cargo público. O sea, yo creo que eso no está siendo atendido debidamente. Hay órganos internos de control que se abocan a una parte de lo que es la cuestión administrativa, de responsabilidades. Propiamente estoy hablando de los procedimientos administrativos de responsabilidad, ¿no? Cuando ya se generó un problema es cuando el órgano interno de control actúa. Y la cuestión de la prevención la dejan completamente olvidadas. Entonces yo considero que es una parte que ahora con el nuevo sistema puede llegar a evitar que se pudieran generar los actos de corrupción, detectar esas redes de corrupción o detectar esas áreas que son que pueden llegar a dar cabida a la generación de actos de corrupción. Pues son muchas las cosas que pudiera llegar a comentar sobre este asunto, ¿no? O sea, yo en lo particular considero que reúno el perfil, reúno la capacidad, pero sobre todo tengo el interés de llegar a participar dentro de este sistema, aprovechándome de las bondades. No solamente puede llegar uno a aportar algo, en este caso como secretario técnico, sino como cualquier ciudadano. Pueden llegarse a hacer propuestas para que lleguen y se hagan llegar a tomar a consideración para efecto de contribuir al mejoramiento de este problema en el que definitivamente todos estamos involucrados. O sea, ya basta, considero que no es de la situación para que se permita el seguir siendo simple espectador, ¿no? Creo yo que con lo que se propone a través del sistema estatal anticorrupción podemos llegar a llegar a un buen fin. Muchas gracias por su exposición. Iniciamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien desea preguntar? Carlos, muchas gracias. Gracias por estar aquí nuevamente.
Un número del 1 al 8, Carlos, por favor. Del 1 al 8, el 7. El 7, le acaban de preguntar, pero bueno, describe cómo se procesa y aprueba el presupuesto anual. Fíjate bien en la pregunta. Describe cómo se procesa y aprueba el presupuesto anual de egresos del Comité de Participación Ciudadana del CEA y del Comité Coordinador del CEA. Bueno, una pregunta muy interesante y es precisamente una de las partes deficientes que no cubre la ley estatal anticorrupción, puesto que no se establece un presupuesto para el Comité de Participación Ciudadana. O sea, se habla de que se va a proveer de los recursos necesarios para el funcionamiento en este caso del sistema, pero no se habla del presupuesto que se asigna al Comité de Participación Ciudadana. Gracias, Carlos. Continuamos con la siguiente pregunta. Sí, gracias Carlos por estar aquí, ¿no? Fíjate que a todos los que nos ves ahorita aquí y otros compañeros que son parte del Comité de Participación Ciudadana, nos toca pues ser parte de este primer Comité de Participación Ciudadana, y yo creo que todos mis compañeros sabemos que es una enorme responsabilidad el estar aquí, porque estamos representando pues a todo el pueblo de Baja California. Como tú lo decías ahorita en tu exposición, es común que el ciudadano común, tenemos muy pésima imagen de los servidores públicos. Entonces, injustamente, muchas veces pagan justos por pecadores, pero el solo hecho del que el ciudadano común sabe que una persona es servidor público, ya dice. Entonces, por ejemplo, yo te preguntaría a ti, veo que tienes un currículum extenso como servidor público. Aquí abriría un paréntesis y yo te diría que en lo personal, pues yo no veo mal que un servidor público quiera ser parte del sistema estatal anticorrupción, porque también tiene grandes ventajas, sobre todo pues que ya tiene muchos conocimientos que a lo mejor otros profesionistas técnicos que no han estado dentro de la administración los desconocen. Pero mi pregunta sería, por ejemplo, ¿tú qué le dirías? Imagínate que ahorita pues aquí estamos representantes de muchos ciudadanos comunes. ¿Qué le dirías tú a esa ciudadanía para que te podamos creer que vas a venir a hacer un trabajo imparcial? O sea, un trabajo en el sentido de que estamos creando el primer sistema estatal anticorrupción en nuestro estado y lo vamos a hacer que funcione, y necesitamos un excelente secretario técnico. Y luego, ¿cómo le haríamos nosotros contigo como secretario técnico para ir cambiando esa percepción que tiene la ciudadanía de que, aunque duela decirlo, mucha gente cree que el sistema estatal anticorrupción va a ser parte de lo mismo? Ahí te dejo la pregunta, por favor. Muy bien. Definitivamente creo que se tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Se tiene que ser congruente. Mi labor de convencimiento hacia el ciudadano, si llegara a ser designado secretario técnico, en convencer de que no es más de lo mismo, sería precisamente eso, ser congruente. Permitiría que me revisaran, inclusive pues yo pudiera decir, pues vivo de mi trabajo, no vivo de lo que obtengo adicionalmente en mi trabajo. Yo vivo en mi trabajo, o sea, no gano más y soy congruente, no soy ventajoso. Digo, pues, sí, puedes llegar a tener conocidos, involucrarte en alguna de las redes, digo, porque pues está a la orden del día en todas partes, ¿verdad? Entonces aquí ya depende, ¿sabes? Que pues no va conmigo, o sea, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Y eso precisamente el sentido de congruencia y de hartazgo, y sin olvidar que soy parte de la sociedad, es lo que facilitaría el que yo pudiera comunicarme con un miembro de la sociedad, inclusive con un comité de participación ciudadana. Una de las ventajas que ofrece el sistema es que el
el Comité de Participación Ciudadana se constituye como un vínculo de la sociedad donde cada persona que llegara a poder tener interés en lo que es el sistema puede llegar a proponer medidas, ¿verdad? O sea, yo como parte de la sociedad también puedo llegar a proponer en lo que me corresponde como servidor público, ¿verdad? Pero independientemente de eso puedo llegar a proponer como ciudadano. Entonces esa es la labor de convencimiento que yo haría. Si saber ser congruente y mostrarme como un ciudadano más. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Carlos, muchas gracias por tu asistencia. Mi pregunta va enfocada en atención a que las atribuciones que tiene la Secretaría Ejecutiva son muy amplias y busca atender temas que todos son prioritarios. De ser tú el secretario técnico, ¿cuál sería una de las primeras políticas que tratarías de impulsar dentro del sistema estatal anticorrupción? Dentro de las primeras políticas que propondría, bueno, son muchas, ¿no? Definitivamente. Pero de las principales que yo propondría sería cuidar que se atienda la cuestión de la prevención. El sistema está creado, si uno lo revisa, es en un mayor porcentaje enfocado a la cuestión del combate a los actos de corrupción. Pero una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento administrativo, pero desatiende la parte preventiva. Entonces, una de las principales políticas que creo que serían necesarias es precisamente el que esté enfocado al lado de la prevención. Y sobre todo cuidar la uniformidad o más que nada la uniformidad que haya con todas las entidades que estén involucradas dentro del sistema. Que nadie jale por su lado. Eso es muy importante, o sea, porque no va a faltar quien diga, no, pues sabes que pues yo en términos de mi autonomía yo puedo hacer esto, ¿no? Y lo voy a hacer de esta forma y va a haber un procedimiento de adaptación donde pueda llegar a lograrse esa uniformidad. Entonces, dentro de las principales políticas que propondría sería enfocada a eso. Siguiente pregunta. Carlos, bienvenido nuevamente. Dos preguntas sencillas. Si me dices en cuántas organizaciones sociales o organismos de la sociedad civil has participado y si, derivado de tus cargos, si te ha tocado denunciar penalmente a algún funcionario. Bueno, no he participado activamente en ninguna organización civil. He llegado a unirme como parte de la causa, ¿no? Pero no de manera activa, ¿no? A veces como servidor público representa una arma de dos filos, ¿no? De que de repente te pueden llegar a ver y no, pues sabes que pues esto es un grillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es por miedo, simple y sencillamente pues también uno tiene que ser institucional y a lo mejor para alguien dentro de la administración puede representar el hecho de que tú estés en una organización civil que puedas ser el pretito en el arroz, ¿no? Pero eso no me ha quitado las ganas de apoyar las causas. Y en cuanto a la otra parte, no me ha tocado y ganas no me han faltado. Dentro del servicio público sí se han presentado las oportunidades, pero siempre hay una cabeza que te dice que no. Es donde ya participa la cuestión política, ¿no? Aparte de, bueno, sí he externado la necesidad de denunciar, pero no se encontraba dentro de las atribuciones como servidor público. Como ciudadano tal vez lo haría, pero tampoco puedes llegar a presentar una denuncia sin contar con los elementos, y si eso implicara el que pudieras aprovecharte de los conocimientos que tú pudieras llegar a tener con motivo del servicio, bueno, yo creo que ahí te mirarías en un problema. Muy bien. Siguiente pregunta. Carlos, tu curricular básicamente está enfocado a la administración pública, ¿no? Lo que veo en tu curricular vitae, ¿no? El último puesto a lo que yo veo aquí en tu curricular es que te desempeñaste como jefe del departamento jurídico.
y a pregunta expresa del compañero Parral, dices que no has denunciado un acto dentro de lo que es el municipio. Básicamente me voy a referir al último aquí en Mexicali, ¿no? Dices que te impide la ley de responsabilidad administrativa te impide denunciar, o en su caso no tener los elementos para poder tener la denuncia. Hay el testigo protegido, ¿no? En la página puedes denunciar al órgano del control interno o a través de una línea telefónica, ¿no? Eso me lleva a mí a pensar el valor de probidad, ¿no? Sobre un principio de probidad, llevando a cargo una función dentro de un aparato de un órgano municipal, y me inquieta porque si acaso serás asignado como secretario técnico, pues es una labor que está vinculado de acuerdo al artículo 62 como un director, ¿no? Como el secretario tiene haciendo la función como un director, pero emanado de la ley de acuerdo al artículo 62 de las paraestatales, ¿no? Mi pregunta va, ¿qué harías tú en este caso como secretario técnico, tu primera acción en contra, la primera acción con el comité, la propuesta ante un comité coordinador, bajo una recomendación hacia lo que tú como experiencia has tenido en el ayuntamiento? Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta, veo que dices que tiene deficiencias la ley, o no sé si entendí bien, la ley del sistema estatal anticorrupción, que tiene ciertas deficiencias. ¿Me podrías mencionar una? ¿Y qué mejoras le podríamos encontrar bajo tu perspectiva, bajo tu visión como abogado, en cuanto a la ley del sistema estatal anticorrupción de aquí del estado? Bueno, primeramente quisiera nomás aclarar un punto. El hecho de no haber presentado denuncias, me refiero al carácter personal. Como servidor público sí me ha tocado, definitivamente. Digo, si estás conociendo de la cuestión penal y ves que hay elementos, digo, pues ahí sí hemos participado en la presentación de denuncias en el aspecto de servidor público, como encargado del área jurídica. ¿Sí? En cuanto a lo otro, es un tema muy interesante, y principalmente es de las deficiencias de las que hablaba, ¿no? Si hay una recomendación que se llegara a emitir por el comité de coordinador, que la ley, a diferencia de la ley estatal, a diferencia de la ley general, le da la calidad a la recomendación, le da la calidad de vinculante. Esto se tiene que hacer, a diferencia de la ley general que establece que no es vinculante. Aquí sí hay un deber, lo tienes que hacer. Lo preocupante es, y la deficiencia de la ley es que si yo llegara como comité coordinador a emitir una recomendación a una autoridad, y esa autoridad no cumple esa recomendación, no obstante tener la obligación, la ley de responsabilidades administrativas la considera como una responsabilidad no grave. Pero ¿qué pasaría si esa obligación llegara a determinar un desacato? Se convierte en una responsabilidad grave. Pero lo delicado aquí es de que, de principio, una recomendación es no vinculante y es catalogada como no grave. Yo pondré un ejemplo. Hay la obligación legal, en términos de la propia ley, de hacer público los nombres de las personas involucradas en las contrataciones, y esa obligación se tiene que estar actualizando cada 15 días. ¿Qué pasa si la recomendación que venga del comité coordinador es en el sentido de, ¿sabes que no estás cumpliendo con esta obligación? Necesito que publiques esos nombres de esas personas, y no se llegue a hacer por el hecho de que la recomendación, no obstante que es vinculante, puede llegar a no cumplirse. El absurdo sería ese, de que no estaría garantizándose el debido funcionamiento del sistema, ¿no? Se está desacatando una orden que viene del propio comité coordinador. Entonces, mi tarea sería esa, ¿no? Detectar estas partes que son deficientes
y que dejaría mucho que desear en el nuevo sistema para que no se convierta en más de lo mismo. Gracias, Carlos, muy amable. Siguiente pregunta, por favor. Sí, gracias. Carlos, bienvenido y gracias por atender este llamado ciudadano a participar en este proceso. Eres de los 15 que decidieron participar y eso te lo reconozco y te lo agradezco. No, gracias. Carlos, veo en tu perfil mucha experiencia en materia jurídica. Aparte de las deficiencias que has visto en la ley estatal, en la ley del sistema estatal anticorrupción, ¿detectas algo que de alguna manera en otras normas pudiera mejorarse, actualizarse, reformarse? ¿Detectas algo que no de alguna manera engrane con el sistema? ¿Alguna otra norma que requiera alguna armonización con el sistema? Definitivamente. Definitivamente. Para mí, dentro de las cosas que pude haber detectado, la ley te establece el que deban de ser renovados los órganos internos de control de todas las autoridades involucradas en el sistema. Y a mí me llama la atención una parte que fue desatendida, no fue considerada, y ahorita yo creo que representaría un problema para el Instituto Estatal Electoral. En el Instituto Estatal Electoral no se tomó la previsión, desde mi perspectiva, de considerar la incorporación de un órgano de control interno dentro de la estructura del instituto. Y la ley ya no puede ser tocada porque pues ya estamos en veda electoral. Pero ahí está la obligación, tienes que constituir tu propio órgano de control interno. La Constitución no resuelve el problema porque no obstante el que establece la obligación para que existan los órganos de control interno, te remite la ley de la materia, en este caso la ley de la materia es la ley estatal electoral, que dentro de su estructura, insisto, no está considerada la figura del órgano de control interno. ¿Qué pasaría en este caso? Pues a mi juicio hubo una falta de previsión, no se contempló, no se uniformó la norma conforme al nuevo sistema y para mí representa un problema el hecho de que no pueda llegar a considerar la existencia de ese órgano de control interno y estar a expensas de que si llegara a iniciarse un procedimiento administrativo de responsabilidad o alguna cuestión en la que debería tener intervención un órgano de control interno, pues no tendrías cómo armarlo, cómo instituirlo. Y en caso de que se llegara a realizar un procedimiento administrativo, bueno, pues estaría viciado de nulidad desde su origen. Son muchas las cosas que se pudieran revisar y que pudieran llegar a contribuir al mejoramiento de este sistema. Muchas gracias, Carlos. Bien, tenemos tiempo. Si desea agregar algo más, si no es que no hay ninguna pregunta, ¿no? Si gusta usted concluir con algún comentario. Bueno, nada más pues reiterar, ¿no?, mi interés, insistir en externar mi interés de llegar a participar dentro de este sistema. Creo que la experiencia que he reunido en estos años pudieran llegar a contribuir a sacarlo adelante, a consolidarlo, a hacer mejoras a proponer mejoras para que esto llegara a no ser más de lo mismo, ¿no? O sea, voluntad existe, capacidad también. Es un reto muy grande, pero yo creo que sí lo pudiera llegar a cubrir. Bueno, a nombre de todo el Comité de Participación Ciudadana le agradecemos Al contrario, gracias. su presencia y asimismo reiterarle que todo lo que usted nos externó de suma importancia. Entonces, nuevamente le digo gracias y esperemos entonces pronto hacerle llegar las noticias. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.